Nos quedamos con tres elementos: la acción de la inteligencia, el ataque a las finanzas y el uso de la tecnología. Camilo Granada, su opinión. ¿Qué pone en evidencia los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno en materia de seguridad hasta ahora, que se confirma, pues además, la posesión presidencial que se dará en una guarnición militar? Eso todavía no sabemos si es posible. ¿Qué refleja lo que más o menos se está configurando en materia de seguridad? Bueno, vamos por partes, si les parece. Yo creo que el primer elemento que hay que resaltar en esto, que es lo más concreto que se ha avanzado hasta ahora, es estos famosos bloques de defensa y seguridad urbanas, en el cual trata de reactivar y organizar una especie de serpiente marina que resurge cada cierto tiempo, que es el famoso tema de la cooperación ciudadana en el frente en materia de seguridad. Entonces ahora vamos a, según lo que se ha anunciado por ahora y faltando mucho por saber de lo concreto de la forma como se va a realizar esto, vamos a tener la Policía Nacional, reservistas de las fuerzas militares, cosa que no entiendo cómo va a ser la función de ellos, o va a ser lo que existió en una época que era la policía cívica. Y entonces uno también se pregunta cómo se va a articular todo eso. Y elemento más importante, en las empresas de seguridad privada, que es lo que me parece también aún más complicado. Entonces, todo aquel que reciba de alguna forma una autorización por parte del Estado para actuar a nombre de las fuerzas del orden, pues me parece que es un elemento de política pública que es supremamente complejo de controlar y de manejar. Porque las fronteras en la parte más esencial del Estado, que es el uso de la violencia, ¿no? Legítima del Estado, de la fuerza del Estado, cuando uno empieza a desdibujar esa frontera, y entonces ya uno no sabe si el celador que está enfrente del edificio donde opera Caracol puede a uno detenerlo porque le parece a uno que uno es sospechoso y puede pedirle unos papeles, o puede hacer una detención ciudadana. Ahí empieza uno a una cantidad de unos temas aclarar las que líneas se grises, ¿no? Supremamente complicados de manejar, y en lo cual yo creo que es importante tener mucha claridad y mucho cuidado, porque nuevamente, cuando se empezaron a crear las Convivir, la idea era precisamente esa misma, y se hacía el símil clarísimo de decir, ¿por qué en las ciudades se puede tener compañías de seguridad privada y en cambio en el campo no? Entonces vamos a crear compañías de seguridad privadas en el campo. Y todo el mundo decía, pues obvio, ¿por qué no? ¿Por qué si yo estoy en el campo no puedo tener un servicio de seguridad privada? Que sí pueden tener en los edificios en las grandes capitales del país. Y resulta que eso derivó en una cantidad de problemas que ya todos conocemos. Entonces, es muy fácil que eso derive hacia abusos de poder, hacia zonas grises que se vuelven zonas negras y con grandes problemas. Y cierro muy rápidamente sobre esto porque quiero retomar algo que decía el doctor Acero, y es que la inteligencia requiere una operatividad también en lo urbano, y un elemento que no solamente los alcaldes lo vienen reclamando, en particular el alcalde de Bogotá, no es solamente un tema de pie de fuerza, es un tema de operatividad de la justicia. A los ladrones, a los criminales, a los delincuentes, los siguen soltando, y eso no es un problema de si tenemos a los reservistas patrullando las calles o no, es qué pasa cuando llegan al sistema judicial. ¿Cómo trabajar de manera integral esa cadena? Exacto. Muy bien. Pombo, lo escucho y le tengo una pregunta, porque jurídicamente estos bloques representarían modificación de alguna norma, regla, teniendo en cuenta que ingresen reservistas o no. Bueno, no soy experto en la materia, empiezo por la respuesta a la pregunta, pero entiendo dos cosas. La primera, no hay modificación ninguna al principal estatuto, que es la 1801, que es el Estatuto de Convivencia Ciudadana, o lo que llaman el Código Nacional de Policía. Y la segunda
y aquí echo de una vez mi perorata conceptual, es que esta propuesta, que es una propuesta de campaña y que sin duda, a mi modo de ver, constituye la propuesta más importante y la promesa política de valor más importante de la campaña. Es la recuperación de la seguridad. La recuperación del orden público y de las finanzas. Es decir, en palabras llanas, el presidente de la Espriella se puede equivocar, yo creo que casi todo menos en dos aspectos: en los fundamentales macroeconómicos y su recuperación, y en el tema de seguridad. Luego, entonces, como bien lo ha subrayado... Y salud, y minas. Pues no, todos los sectores hay que recuperarlos, pero yo creo que el votante, la comunidad política va a ser más o menos tolerante una cantidad de cosas, menos esos dos. En donde fallen esos dos, yo creo que ahí están dificultades de legitimidad, de respaldo y demás. Entonces, uno toma el programa de gobierno del doctor Abelardo y ahí hay 4 puntos esencialísimos, dentro de estos que llama el bloque de seguridad urbana y la primera línea de reacción. Y hay 3 conceptos básicos. 1, la distinción entre seguridad o inseguridad urbana y rural, me parece muy interesante. La segundo, el concepto de la seguridad o inseguridad urbana tiene 2 manifestaciones distintas. La criminalidad tradicional, a que hacía alusión con toda autoridad el doctor Hugo Acero, y no repito, pero hay otra que es muy interesante y inédita, y va a ser la de movilización social violenta. Eso yo creo que tiene, digamos, unos retos muy grandes frente a este gobierno. Y lo tercero, de nuevo, de cara a la promesa de valor política recogida en el programa ahora como presidente electo y que pues está subrayando los bloques de seguridad urbana y eso, hay una teoría muy interesante, no es propiamente el programa, pero yo la desarrollo en estos términos. El monopolio legítimo de la fuerza se deriva de un estado leviatánico del siglo XVI en Occidente. Eso es Thomas Hobbes. Eso es básicamente decir: señores, todos me entregan las armas y solo yo, Estado, administro la seguridad, administro el poder de las armas, ¿sí? Y con el paso del tiempo se fue concesionando de manera excepcional a los ciudadanos, como por ejemplo las seguridades privadas de los edificios a los que hacía alusión el doctor Camilo. Y esas concesiones tienen ahora en un 3.0 una responsabilidad social, ¿sí? Si yo le permito a un privado tener un arma, este tiene un deber para con la ciudadanía. Y por ahí me temo yo que va el tema de la filosofía que acompañaría a la nueva seguridad democrática de este gobierno. Por ahí va la cosa. Le escucho, Larisa. Bueno, frente a lo que señala Rodrigo, yo creo que pues también hay la otra cara de la moneda desde la perspectiva legal. Es decir, primero hay que saber en qué consisten estos frentes de seguridad, porque si son redes de vecinos que contribuyen a la información, que alertan sobre problemas de iluminación, que son solidarios en la identificación de amenazas de seguridad, es una cosa, pero si son patrullajes de civiles asumiendo tareas, como lo decía Camilo, de las fuerzas militares o de las fuerzas policiales, pues a una complejidad, y ahí la Corte Constitucional ya en otras experiencias y en otras coyunturas ha dicho que eso es abiertamente inconstitucional. Entonces, por un lado creo que falta claridad, por otro lado estoy de acuerdo en que esta es la propuesta esencial del nuevo gobierno y digamos lo que está haciendo el presidente y su nuevo ministro de Defensa con este anuncio es ser consecuente con una propuesta que en teoría no debería aterrar. Pero, pues digamos que haya un cambio de doctrina de un sistema o una política de seguridad basada más en diálogo y en derechos, a una doctrina que otra vez recupera la idea de que todo es guerra interna, pero pues sin duda hay motivos de preocupación. Digamos, el hecho de que haya una situación tan compleja y que los territorios estén tan afectados en materia de inseguridad no implica que uno no tenga que recordar pues los expedientes violentos en Colombia por cuenta de decisiones ambiguas y de falta de claridades en la definición de políticas de seguridad que han involucrado civiles. Y creo que eso merece una diferenciación de la política de seguridad urbana. Me parece que es una lectura simplista la que tiene el gobierno de la inseguridad urbana. En gobiernos que no han sido propiamente de izquierda, en ciudades como Bogotá, por ejemplo, ha estado demostrado que los puntos de máxima inseguridad se atacan, digamos, con inversión social, con inversión en iluminación, con inversión en espacio público. Pero eso también ha resultado que no tiene no hay un resultado tangible frente a algunos delitos, sí, o sea, en algunos delitos, pero es que sí. Hoy tenemos una criminalidad que ya no es la criminalidad
del robo de celulares, ya no es la criminalidad, esa es una criminalidad organizada donde hay extorsión, donde hay sicariato al mejor postor. De acuerdo, pero la pregunta es si eso se puede combatir solamente con un criterio de mano dura. No. Y lo otro que me preocupa ya para cerrar es el tema de criminalización de la protesta social. O sea, en 2021 vivimos los desmanes del ¿Usted cree que volver al SMAT, ¿no?, sería una criminalización de la protesta social? Ahí la evidencia empírica es toda. Durante el gobierno de Gustavo Petro nadie se murió en una protesta, absolutamente nadie. No se le quitó un ojo a nadie, no se dispararon balas como las que mataron a Dylan Cruz, absolutamente nadie. Y viene un contexto y una coyuntura, porque una población social, una población muy movilizada, viene una coyuntura de movilización social enorme, compleja y problemática. Y me preocupa que se asuma como parte de la política de seguridad la relación con la protesta social.